Te voy a presentar el pez pulmonado, situado en África en el río Nilo. Puede vivir hasta 20 años y mide 1,20 m. Sus escamas son de color blanco y negro. Al nacer cambian de color mientras crecen. Comen moluscos y son carnívoros, entonces son carnívoros. Es ovíparo, que es que pone huevos. Sus curiosidades es que puede vivir fuera del agua hasta 3 años y que respiran por pulmones. Ya te preguntarás por qué pueden vivir 3 años fuera del agua. Porque él, cuando hay muy poca agua, él hace un agujero, escarba en el suelo y entonces ahí donde lo más sucio del río se centra ahí y está cubierto de barro. Así puede vivir 3. El pez que me ha tocado se llama pez globo, que vive en el río Nilo, que es en el continente África. Él es como un globo con pinchos. Cuando se asusta, se hincha como una pelota y tiene veneno. Es ovíparo, pone huevos y come gusanos. A mí me ha tocado el pez 6 varas, vive en el río Nilo, es del continente africano, come lombrices, puede vivir 10 años y es ovíparo, pone huevos. El pez 6 varas se llama porque tiene 6 líneas en el cuerpo. El saltarín del fango vive en los pantanos fangosos. Se llama saltarín del fango porque le gusta saltar. Es ovíparo y tiene patas que las usa de aletas. El animal que me ha tocado es el camaleón. El camaleón, cuando le van a atacar, se camufla, por ejemplo, como si está en un árbol, pues se camufla como el árbol. Es un reptil y puede cruzar los ojos hacia la nariz o hacia afuera. El gecko vive en África, en el río Nilo. Su hábitat es la isla de Madagascar. Tiene muchos colores. Come insectos y fruta, néctar de las flores. Su reproducción es ovípara. El gecko es una especie que se puede camuflar y algunas especies son ovíparas y otras ovovivíparas. El varano del Nilo es un animal vertebrado. Dentro de los animales vertebrados está en el grupo de los reptiles. Su origen es el continente africano. Su hábitat es el río Nilo. Su longitud es de 1,20 m a 2,40 m. Sus colores son negro con puntos amarillos y marrón. Su alimentación son huevos, insectos, roedores y peces pequeños. Su reproducción es ovípara. Eso significa que pone huevos. Cada hembra deposita de 7 a 60 huevos. Sus curiosidades son que se come los huevos del cocodrilo y se parecen a las serpientes. El pez cuchillo tiene la cola larga y afilada como un puñal. Vive en el río Nilo, en el continente africano. Es ovíparo y se reproduce por huevos. Os voy a presentar el pez disco. El pez disco está situado en Sudamérica, más o menos por Brasil, en el río Amazonas. Su esperanza de vida son 14 años, más o menos un adolescente, y sus curiosidades son estas. Sus diferentes tipos de formas de sus escamas, tienen diferentes tipos de escamas
cada pez disco. Se llama pez disco por su forma, que parece un disco, claramente. Son propensos a las enfermedades. Hay que darles mucho de comer, muchas veces. La especie de la iguana, ¿dónde viven? En el Amazonas. ¿En qué hábitat viven? ¿En casa o en zonas con vegetación? Grupo vertebrado y es reptil. ¿Cuánto mide? De 30 a 42 centímetros. ¿Cuánto pesa? 4 kilogramos. ¿Cuánto llega a vivir? Entre 12 y 15 años. ¿Qué come? Insectos. ¿Cómo se reproduce? Por huevos. Curiosidades y iguanas. Pueden alcanzar más de 180 centímetros. Tiene párpados grandes, oídos buenos y papada, que es como en la garganta. Tiene 5 dedos en cada pata y uñas afiladas. Tiene un color verde brillante con algunas rayas oscuras en la cola. A mí me ha tocado el caimán anteojos, que es un reptil que está en el río Amazonas, y luego es más pequeño que el caimán, que es más pequeño que el cocodrilo del Nilo, y los dientes solo le salen hacia arriba o hacia abajo. Los titís son del Amazonas, en el continente de América del Sur. Vive en el bosque y es mamífero y se reproduce de la tripa de su madre. El tití come frutas como plátanos, peras y manzanas, etc. Su curiosidad es que en el acuario le esconde la comida para buscarla. Tortuga mata-mata es vertebrada, es un reptil. Vive en el río de Amazonas. Su longitud es entre los 23 y 45 centímetros. Su peso es de 13 kilogramos. Su esperanza de vida es de 30 a 60 años. Es carnívora, ovípara. Sus curiosidades son que es un reptil de hábitos nocturnos y tiene una fuerte musculatura en el cuello. A mí me ha tocado la anaconda amarilla, que es un reptil. Es muy grande y mide 8 metros. Es ovovivípara. Significa que pone los huevos dentro de la tripa y después los saca por la tripa. También tiene el abrazo constrictor, que es que le abraza a su presa y la deja sin respiración. A mí me ha tocado el murciélago. El murciélago tiene la ecolocalización, que significa que transmiten unas ondas y cuando choca la onda le llega y sabe que no tiene que ir por ahí. Y también es vertebrado. Vive en el Amazonas. Cuando duerme por el día y sale a cazar por la noche. A mí me ha tocado la piraña. La piraña es un pez del Amazonas. Cuando alguien tiene una herida, la huele y va a atacar enseguida. Arrancan la piel en cuestión de minutos. Cuando van a atacar, atacan en bancos de 30 pirañas. Tienen los dientes afilados como cuchillos. A mí me ha tocado el pez Óscar. La mascota pertenece a la familia de los cíclidos. La alimentación son crustáceos y gusanos. La longitud es hasta 35 centímetros y la reproducción es
ovíparos. Las curiosidades son: el pez Oscar es un pez que cuida muy bien de sus crías. Y al principio los huevos son oscuros y después de un día son de color transparente. El pez Oscar le podemos llegar a hacerles caricias o a comer de la mano de su dueño. Es bastante tranquilo y puede ser agresivo con sus compañeros. La arapaima vive en América del Sur, en el río Amazonas. Su reproducción es ovípara. Además que es un pez, respira por pulmones y sube a la superficie cada 20 minutos. Pesa 200 kilos. La raya está en el continente asiático. Se parece a una alfombra, es venenosa y se puede camuflar. La tortuga cabeza de serpiente es del río Mekong, que es del continente de Asia. Es reptil y se reproduce por huevos. Su curiosidad es que tiene una cabeza de serpiente. Los guramis son peces. Es vertebrado. Vive en el continente de Asia, en agua dulce de Mekong. Su longitud es de 15 centímetros. La esperanza de vida son de 10 años. Son carnívoros y también ovíparos. Los guramis tienen muchas curiosidades. El macho no puede molestar a la hembra cuando tiene sus crías. El pez arquero es ovíparo, puede vivir 2 años, lanza un chorro de agua, respira por branquias. Es un pez, tiene tonos plateados, con 4 o 5 manchas en líneas verticales. Mide 20 centímetros. Para cazar tira un chorro de agua calculado, porque la máxima distancia es 1 metro. Lanza el chorro y cae el animal. Siempre se lo suele comer él, pero a veces se lo quita el de al lado. Las carpas koi son de color rojas y blancas. Están en el río Darling Murray y si las metes en una pecera pequeña crecen menos de lo normal, pero si las pones en un río crecen más. Os voy a presentar el pez aguja. El pez aguja es de China, está en el río Mekong. Sus datos interesantes son estos. Son espectaculares nadadores y los ojos los tienen de color amarillo. En una hora es capaz de comerse 365 crías pequeñas. Entonces estos peces van en bancos de peces agujas. El varano acuático es del continente Oceanía, de Darling Murray. Es reptil y se reproduce por huevos y es ovíparo. Su curiosidad es que hace sexo para hacer más calor. El pez arcoíris. El pez arcoíris es una especie vertebrada. El pez arcoíris se llama así porque tiene los colores del arcoíris. Vive en Australia, es decir, en el río Darling Murray. Es herbívoro, come plantas. Su reproducción es ovípara, es decir, pone huevos. Los corales son unos animales, son seres vivos, también son invertebrados. Su esperanza de vida es de 5 años a 1 siglo. 1 siglo son 100 años. Lo que comen los corales son plancton, peces pequeños, etc. La reproducción de los corales es asexuada, es decir, que no tiene o no suele tener sexo. Algunas curiosidades son que su longitud es relativa a una taza de té.
El estado de conservación está en peligro. Estado de conservación significa cómo lo guardas. El pez payaso es un pez del río Darling-Murray. Él vive en Asia, en la anémona. Sus colores son naranja y unas rayas blancas. Sus bordes son negros. Pesa de 5 a 10 kilos. Su tamaño es de 8 a 11 centímetros. Sus respiraciones son por branquias y es ovíparo. Es herbívoro, come algas y plancton. Su reproducción es ovípara, o sea que sus crías nacen por huevos. Es conocido como Nemo por la película. Cuando muere la hembra, el macho domina tanto la anémona que cambia de sexo y se convierte en hembra. El pez payaso y la anémona tienen una relación de mutualismo, porque cuando le van a atacar al pez payaso se mete a la anémona y la anémona lanza como unos rayos de veneno. El pez cirujano sale en una película y le llaman Dory. Vive en el río Darling-Murray. Es de color amarillo y azul y es venenoso. El caballito de mar tiene muchas curiosidades. Su cuerpo está cubierto de unas placas o anillos óseos. No tienen un color porque cambia de color según donde esté. Tienen una corona en la cabeza, que ninguna es igual. Su hábitat también es el Darling-Murray, que está en Asia. Pesa 7 gramos, mide 15 centímetros y respira por branquias. También es ovovíparo. Es carnívoro, o sea, come de todo, crustáceos, camarones y plancton. Es ovovivíparo, que significa que pone los huevos en la tripa y luego saca al animal. Es el macho quien da a luz. Su reproducción es ovovivípara y el macho es quien da a luz. Está en peligro de extinción ya que los pescan mucho y los chinos los utilizan para hacer medicina tradicional. La anguila de río está en el grupo de los vertebrados. Dentro de los vertebrados está en el grupo de los peces. La anguila vive en muchos ríos. El río fundamental es el río Ebro. Su peso es de 10 kilos. Su longitud es de 1,50 m. Sus colores son verde y marrón. La esperanza de vida es de 30 años. La anguila es carnívora porque come moluscos, crustáceos y anélidos. Es un animal carnívoro. Uno de sus depredadores es la nutria y una de sus presas el cangrejo. La anguila es ovípara. Eso significa que pone huevos. Algunas curiosidades de la anguila son que la cría de la anguila se llama angula. La angula es muy conocida porque se cocina mucho. También es una especie nocturna. Madrilla. Especie es pez. ¿Dónde viven? En agua corrientes. ¿Cómo se reproducen? Son ovíparos. Se reproducen por huevos. ¿Qué forma tienen y cómo es su cuerpo? Cuerpo alargado con la cabeza relativamente pequeña y boca triangular. Tiene escamas y 5 aletas naranjas y la cola es transparente. Curiosidades. Las aletas de los peces tienen diferentes nombres que son aleta pectoral, está en el pecho, aleta ventral está en la tripa, aleta dorsal está en el parte de arriba y aleta caudal en la cola, aleta anal está en el ano. El siluro. El siluro es una especie que es un pez. Es invasor. En el Ebro lleva desde 1974 y en 1995 echaron 200 pequeños. Debajo del agua no tiene ningún depredador. Mide 2,5 metros y pesa 200 kilos.
La nutria es mamífera, vive en el río Ebro y América del Sur. Su hábitat suele ser cuenca del río Amazonas. La longitud de la nutria es de 2 metros, pesa entre 35 y 40 kilos. La esperanza de vida de una nutria varía entre 8 y 12 años. Las nutrias de río se alimentan de pequeños peces, ranas y otros animales acuáticos. Son animales carnívoros. La reproducción es lenta e irregular, aunque se observa mayor cantidad de partos en la primavera. Resultan 2 o 3 crías. Su periodo de 1 o 2 meses. Es vivíparo. La nutria, sus curiosidades, es de pelo preno. Su pelo tiene un aceite que le aísla del agua. Son grandes nadadoras. El cocodrilo del Nilo vive en el Nilo. Es carnívoro y es capaz de saltar 3 metros impulsándose con su cola por encima del agua.